Estamos grabando, Perseo, para el registro. De entrada, gracias por tu tiempo. Regálame tu nombre y en este momento tu representación. Sí, claro. Me llamo Perseo Quirós, soy candidato a diputado federal por el 5º distrito en Morelos y estaré contendiendo con Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Perseo. ¿Quién eres? Mira, pues yo antes que nada soy teposteco, soy una persona que tiene una formación de abogado. Tengo una maestría en Derechos Humanos. Toda mi formación ha sido a través de becas. Primero para la preparatoria, después unas becas en la propia universidad. Soy graduado de un centro de alto rendimiento de CONACYT, que se llama el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y tengo una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, nuevamente becado por CONACYT, y por el gobierno de Estados Unidos, una beca que se llama Fulbright, que es dada particularmente para personas que después tengan que retribuir. Tengo experiencia previa en gobierno federal, trabajé en Secretaría de Gobernación como asesor de un subsecretario de Derechos Humanos. El último año y medio laboralmente trabajé en Secretaría de Economía, en la unidad de apoyo jurídico, viendo los temas de legislación y consulta. También fui director de una organización de derechos humanos que se llama Amnistía Internacional aquí en México durante 3 años y fui enlace de esta misma organización en Nueva York, en Estados Unidos, para los temas de América Latina. Entonces vi todos los temas de Consejo de Derechos Humanos, Consejo de Seguridad, CEPAL. Entonces ahí estuve un par de años viendo esos temas. Soy hijo de profesores, así que tengo esta formación muy entendida de que la educación sí puede ser un detonador de movilidad social. Soy una persona que me considero beneficiaria de acciones afirmativas a través de mi vida, ¿no? Las acciones afirmativas pues son estas acciones dadas a una persona en particular que viene de un contexto pues a lo mejor no necesariamente privilegiado y que tiene expectativas de retornar en el largo plazo pues esa inversión que se hace en su persona. Entonces sí, mucho de lo que me motiva tiene que ver con devolver a mi comunidad, devolver parte de los beneficios que he tenido a lo largo de mi vida, que es particularmente en el tema educativo. Entonces ahí es donde espero yo retribuir a mi comunidad, a mi país, a mi estado. Básicamente, muchas gracias, Perseo. Te has enfocado, está bien si lo decimos así, en el tema de derechos humanos, en el tema de la defensa jurídica de los derechos humanos. Mira, sí, mucho desde el punto de vista, soy originario de aquí de Tepoztlán. Como tú sabes, pues Tepoztlán es un pueblo que tiene una cultura mucho de defensa de la tierra, el territorio, la identidad. Por ahí de los 90, 96, 98, fue cuando hubo el conflicto del club de golf. ¿Que tú tenías cuántos años? Que yo tenía, pues iba en 6º de primaria. Entonces ¿Pero lo viviste? Lo viví, sí, claro, lo viví muy de cerca. Fue como uno de los primeros grandes despertares políticos. Fue uno de los primeros despertares de ver la importancia de la participación política, la importancia de la organización comunitaria. Y que sí tiene consecuencias, ¿no? Sí logra cosas. ¿No? Y entonces, en ese sentido, tengo mucho la cultura de combatir las desigualdades, combatir las inequidades, mucho del tema comunitario. Y pues el tema de derechos humanos como tal, el concepto, ¿no? Es un concepto relativamente nuevo en México, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que quería hacer temas de impacto social y después el tema de derechos humanos creo que es un tema que encuadra o que engloba, que es un paraguas, digamos, a estos temas. Entonces por eso sí me he enfocado más en los temas de derechos humanos, pero siempre con una perspectiva social, de inequidades, y bueno, después me fue arrastrando esto a ver temas de personas migrantes en México como en Estados Unidos, a ver temas de personas desaparecidas, temas de tortura, feminicidio, un montón de realidades que me ha tocado conocer a lo largo y ancho del país que muchas veces no quisiéramos que estuvieran ahí, ¿no? Pero que ahí están y hay que atenderlas. Y de pronto un día, no sé qué estabas haciendo, te lo pregunto, y cruza por tu mente la idea de, yo no sé si sea el concepto correcto, pasarte al otro lado, es decir, de un gestor. Yo sé que lo has dicho ahorita, he estado en la parte de la administración pública, pero no en la parte de la política o de la creación de leyes, y también en la parte de la gestión has estado. De pronto, ¿qué estabas haciendo y por qué cruza y por qué decides hacerlo, buscar estar del otro lado, en la parte ya de la actividad, en este caso legislativa federal? Mira, cuando yo estaba en Nueva York, allí trabajando como enlace con Naciones Unidas, mucho de lo que constantemente escuchábamos era digamos, hay este imaginario, ¿no?, de Naciones Unidas como el ente donde se toman las grandes decisiones, y mucho de lo que escuchábamos era:
vayan a lo local, vayan con sus representantes, muchos temas de buenas prácticas. Entonces, muchas de las decisiones que se toman a nivel internacional tienen que ver con los respaldos que haya a nivel local de esas cosas. Y aunque haya cosas como, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, que suenan muy bonitos en el papel, esto no tiene ningún sentido si en lo local, si en el día a día, si en tu casa no tienes instituciones e instrumentos que los hagan viables. Entonces, de verdad es que ahí fue donde yo acabé de comprender la importancia, siempre había entendido y comprendido la importancia de lo local, y dije, bueno, vamos a regresar. Pero también es cierto que muchas veces, como te decía, la labor a veces de las personas que están en sociedad civil o fuera, tiene que ver con hacer incidencia ante los tomadores de decisiones. Entonces, pues sí, la verdad es que en este momento tomé la decisión de que, bueno, si los tomadores de decisiones son a quienes hay que convencer, pues mejor ser el tomador de decisión y ser una puerta más, una puerta viable, una puerta que sea sensible ante todas las temáticas que estamos teniendo, porque mucho del tiempo se la pasa uno sensibilizando, convenciendo. Entonces, pues ya ahí nos ahorramos un paso y, pues sí, llegar a las instituciones, y sobre todo que la política morelense, me parece que en particular en el tema de diputados federales, pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces, sí creo que Morelos necesita un cambio político fuerte. Me parece que tenemos que concebir la política de manera distinta. Me parece que tenemos que tomar esos espacios electorales que nos pertenecen, porque son nuestros, de los ciudadanos, y pues hay que entrarle, ¿no? Y a veces, muchas veces se tienen dudas respecto a entrar o no entrar, respecto a lo electoral implica, ¿no? Sí. Pero pues bueno, hay que tomar riesgos, y hay que tomar riesgos en materia electoral, y hay que entrarle, porque pues no hay buenas opciones. Son las reglas, o sea, son las reglas del juego. Pues estamos en una democracia, y me parece que pues la democracia, como sea, es el sistema que tenemos. Hay que tomar ventajas de este sistema, no ventajas malentendidas, sino pues estas son las reglas. Y creo que las reglas están bien diseñadas. Lo que a veces pasa es que los actores las manipulan, que los actores políticos pues siempre están intentando buscar resquillos. Entonces me parece que no solamente es un tema de estar cambiando constantemente las reglas, sino también cambiar a los actores. Y creo que a nuestro estado le hacen falta caras nuevas en la política, ¿no? Y gente que pues, de alguna manera entre con una visión distinta, ¿no? ¿Con qué te encuentras cuando ya arrancas tu campaña y empiezas a recorrer las comunidades como candidato? Que entiendo, es una suposición mía, pero te lo pregunto también. Movimiento Ciudadano más bien fue una plataforma que te abrió la puerta, que elegiste, que hubo ahí se empató el tema de la necesidad con lo que tú buscabas. Cuando ya empiezas a recorrer las comunidades como candidato, ¿con qué te encuentras? ¿Cambió tu visión respecto a algo de lo que era tu expectativa para hacer campaña, o sucedió lo que pensabas que iba a pasar? Bueno, me encuentro primero con un estado muy afectado en muchos temas, ¿no? Me encuentro con un estado al cual la pandemia le ha pegado muchísimo en temas de la desaceleración económica. Me encuentro por una parte con un campo abandonado, con un campo en donde no se han invertido recursos necesarios, y no estoy hablando necesariamente de estos apoyos muy al estilo priista, ¿no? Sino de verdad con repensar el campo morelense con una estrategia, y con tener una estrategia para ser competitivos a nivel nacional, ¿no? Me encuentro con esa falta de estrategia, con esa falta de visión. Me encuentro con un estado sumamente dolido en temas de salud. Me encuentro con historias de centros de salud vacíos, con ausencia de doctores, con ausencia de medicinas, y con un tema que a mí particularmente me preocupa un montón, y es la falta de cuadros básicos de vacunación. No solamente en las comunidades más alejadas, sino en general, y con personas en las comunidades teniendo que pagar hasta 500 pesos por los cuadros básicos de vacunación, una cosa que estaba más o menos garantizada ya en los años pasados. Entonces me encuentro con un estado muy dolido, me encuentro con una ciudadanía muy decepcionada de sus políticos, me encuentro con una ciudadanía muy molesta, porque en particular en mi distrito, el actual diputado federal nunca regresó ni siquiera a dar las gracias, nunca hizo ninguna presencia. Entonces, pero también encuentro con una sociedad que desconoce los actores políticos a nivel federal. Justo te iba a preguntar eso. En este recorrido y en esta percepción que tú generaste de estas caminatas y de estas realidades, ¿ubicas que la gente tenga claro quiénes son los responsables de esa realidad que están enfrentando, o siguen, y te lo voy a plantear derecho? Morena, había una gran expectativa tanto del partido que fundó un dirigente como es López Obrador, que me parece que en Morelos había una gran simpatía
hacia este personaje, hablo incluyéndome, y de pronto la realidad es otra. De pronto, y te lo planteaba hace rato, las diputaciones federales ganadas por este partido no hubo una presencia a nivel estatal, a diferencia de otros años que por lo menos los veías inaugurando obras muy pequeñas o incluso obras como de remodelación, como el centro de Cuernavaca, la gestión de recursos, y de pronto este trienio yo no los vi, no vi una acción. Coincido contigo en que en el caso de este distrito no regresó como te lo dice la gente, pero te lo pregunto así, en esta contradicción, digamos, de ideas. Por un lado, la gente está muy enojada por la realidad que padece, pero hay quien todavía presume y habla de que esta marca de la que te hablo del presidente de la República, sigue muy presente como una cosa buena, digamos, como una opción buena para que cambien las cosas cuando ya estuvieron al frente y pareciera que los resultados no fueron los que nos habían generado como expectativa. Mira, en lo que yo he caminado y con quienes yo he platicado, la marca no está tan presente, y entonces cuando yo de repente veo resultados de encuestas, yo a veces me pregunto, ¿y dónde están? ¿No? ¿Dónde están esos simpatizantes? ¿No? Okay. Porque creo que la gente ubica mucho, en mi percepción, tiene muy claro quién es el presidente de la República, porque su figura es una figura central, y tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, y luego ubica mucho, pues de repente el gobernador, todo el mundo sabe que ahí tenemos a alguien que vive, ¿no? en Palacio de Gobierno, que es Cuauhtémoc Blanco, pero más allá de eso, ni para bien ni para mal. Y las presidencias municipales, ¿no? Ahí como es donde está como el tema. Pero los diputados federales, pues nadie ni siquiera sabe quiénes son, quiénes están en la boleta, ¿no? Entonces es una cosa que creo que más bien se decide como a la mera hora, ¿no? Como dependiendo un poco de si medio te simpatiza el presidente de la República o tu decisión local. Claro que sí nos hemos encontrado con simpatizantes duros de Morena, pero incluso pues con mucha gente que está desilusionada, sobre todo de los actores como que no son el presidente, ¿no? Entonces, pero también nos hemos encontrado con una ciudadanía irónicamente muy dispuesta a platicar, muy dispuesta a exponer sus problemáticas y con todavía esperanzas, ¿no? Con todavía esperanzas de ver rostros nuevos, gente joven. Nos hemos encontrado con una ciudadanía ávida de tener nuevas caras en el panorama político morelense. Siempre son las mismas caras, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa, primero, para el día de la elección respecto a la jornada electoral, a la participación de la gente, por lo que tú has recorrido en este distrito? ¿Qué esperas que ocurra en términos prácticos ese día? Y te pregunto también, ¿cuál es tu planteamiento como potencialmente legislador federal? ¿Cuál es la propuesta que llevas y le presentas a la gente? Y te lo diría así, ¿cuál sería tu principal objetivo en caso de ganar la contienda por esta diputación federal? ¿Cuál es tu principal objetivo en lo que te vas a enfocar, digamos, para conseguir durante los 3 años que te toque esa gestión? Claro, mira, nuestra expectativa es que sí haya participación. Quizás no a los mismos niveles en donde el distrito históricamente ha tenido participación, aunque es uno de los distritos que más participa. La participación en este distrito nunca ha caído del 50%, que es una participación muy alta. Entonces nosotros esperamos por ahí una participación entre el 40 y el 50%. Vamos a ver si la jornada así lo dice. Y nosotros esperamos ganar la competencia, ¿no? Porque es un distrito que tiende a votar no necesariamente por el partido o por la marca, sino que tiende a votar por la persona, y que además históricamente ha tenido mucha alternancia. Si tú analizas el cambio o los patrones en los que este distrito ha votado, ha sido un distrito que ha venido alternando a sus diputados federales. Entonces nosotros en ese sentido esperamos ser competitivos, aunque reconocemos una cosa, y es que nosotros nos hemos tenido que enfrentar al dinero de los otros partidos, a la mercadotecnia de los otros partidos, y en ese sentido reconocemos que tenemos una cierta desventaja, porque nosotros no llevamos padrinos políticos, nosotros no llevamos el dinero, las lonas, como sí se han enfocado a hacer los otros partidos políticos, ¿no? La política vieja, la política tradicional, la política de dádivas, la política de repartir bolsas, la política... Claro que nosotros sí, por supuesto que tenemos utilitarios del partido y los estamos repartiendo, no son nuestros, ¿no? Uh-huh. Pero ese no es nuestro enfoque central, ¿no? Entonces, reconocemos que y además
sabemos que ya somos visibles, ¿no? Que los actores políticos, por más que digan que no, que ellos van... Que no te pongan en sus encuestas. Que no me pongan en sus encuestas o que no me pongan en los medios en sus medios de comunicación, que también es otra realidad que nos hemos encontrado. Medios de comunicación, pues sí, chayoteados, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos, sí sabemos que ahí estamos y sí sabemos que ahí estamos siendo competitivos. Ya nos han empezado a atacar por ahí un poquito con... Eso es bueno. Entonces, eso es bueno porque ya te ven, ¿no? Ya sabemos que ahí estamos, ¿no? Pero tenemos una expectativa así de ganar. Me preguntabas de las propuestas centrales. Mira, nosotros, nuestra propuesta gira en 4 ejes fundamentales, ¿no? Si te digo uno, estaría descuidando los otros, pero son 4 ejes fundamentales. Número 1, la reactivación económica y en específico la reactivación económica del campo morelense. Ahora todo el mundo habla de reactivación del campo morelense, pero nadie dice cómo vamos a reactivar el campo morelense. En particular, a mí me interesa hacer una ley de fomento a la agricultura orgánica. ¿Y por qué una ley de fomento a la agricultura orgánica? Porque nuestro campo morelense, en términos de cantidad, de volumen, no va a poder competirle a Michoacán en temas de aguacate o a Sinaloa en temas de maíz. Somos un estado relativamente pequeño en términos territoriales. ¿En dónde sí le podemos competir? Le podemos competir en términos de la calidad del producto. Entonces podemos tener un producto orgánico o inocuo que compita y que haga que los precios se vayan para arriba. Pero también sabemos que hay una curva donde al principio entrarle al tema orgánico puede ser más costoso y es ahí donde la ley de fomento a la agricultura orgánica y proyectos de desarrollo pueden implicar una ayuda a nuestros productores. ¿Y qué queremos también? Ir reduciendo un tema central que es el coyotaje. Nos hemos encontrado, platicado con campesinos y hablan justamente pues, de los intermediarios. Los intermediarios son quienes se llevan gran parte de las ganancias de nuestro campo morelense, ¿no? El productor le pagan una parte muy pequeña, por ejemplo, de los aguacates, les llegan a pagar hasta 11 pesos por kilo, cuando el aguacate se llega a vender en 40, 50, ¿no? pesos, y el resto se lo lleva el intermediario, ¿no? Y ahí solo tenemos que ir reduciendo y lo tenemos que ir regulando. Y proyectos de desarrollo productivo para mujeres. ¿Por qué mujeres? Pues porque ellas son quienes llevan pues la parte fuerte en nuestro estado, por lo menos de si el gasto se acaba, ellas son quienes tienen que arreglárselas. Si un hijo se enferma, ellas son las que tienen que ir a los centros de salud a ver a qué doctor los atiende, cómo consiguen la vacuna, cómo consiguen el suero antialacrán, cómo consiguen... Esos proyectos tienen que estar pensados en ese sentido. Entonces ese es el primer eje. Nuestro segundo eje tiene que ver con reducción de desigualdades, que todavía la tenemos. Somos un estado, somos el distrito en Morelos que más desigualdades tiene, ¿no? Entonces tú te vas a Tlanepantla, tú te vas a Totolapan, tú te vas a Tetela del Volcán, tú te vas a Ocuituco y te das cuenta de la gran disparidad que todavía existe entre quienes menos tienen y quienes más tienen. Es un estado donde es un distrito y un estado donde hay mucha disparidad. Y eso parece que es invisible para el resto de los actores políticos. O que es un hecho dado, ¿no? O que es un hecho dado. Así Nadie habla de la desigualdad que existe en Morelos, ¿no? Hablamos de las desigualdades de Chiapas, de las desigualdades de Oaxaca, pero no hablamos de nuestras desigualdades. No hablamos de cómo está la gente en Tetela de Volcán, en Ocuituco, en estas comunidades, ¿no? Y donde la gente es donde de verdad te lo pide. La gente te dice, no se olvide de nosotros. Y cuando te dicen no se olvide de nosotros, no quiere decir regrese a darnos dinero. Quiere decir regrese porque tenemos falta de servicios, de salud, de educación, de cultura, ¿no? Y entonces, ese es el distrito que nos toca. Tenemos que ir reduciendo las desigualdades en materia de salud, que haya más presupuesto para salud y que haya más presupuesto para educación. 5 millones de niños ya perdieron el año escolar y muchos de ellos se encuentran en nuestro distrito. ¿Por qué? Porque no hay acceso a internet, porque no hay computadoras. Es una de las zonas con más complicaciones. Es una de las zonas con menos conectividad. Es una de las zonas con menos conectividad. Y no te vayas tan lejos. Si tú aquí en Tepoztlán te vas a nuestras comunidades, a San Juan Tlacotenco, te vas a Matlán, no hay conectividad. Entonces no es posible que estemos hablando de muchas cosas y no hablemos de eso que nos importa en el Estado. Y este segundo eje cruza por todas estas cosas. Y este segundo eje cruza por esas cosas. Entonces, reducción de desigualdades, materia de salud, materia de educación. Número 3, medio ambiente. Somos un estado que tiene, por ejemplo, el corredor ecológico Justo Chichinau. Si tú te vas a Tetela de Volcán, te das cuenta de la deforestación. Pero hay un tema central que es el agua. En todas partes del distrito nos está haciendo la falta el agua, y es irónico porque somos un distrito que tiene mucha agua, pero no hemos sabido cómo, no tenemos un buen sistema de distribución de agua, no se le ha invertido a eso, le estamos invirtiendo a otras cosas, pero invertirle a ese sistema es crucial. Pero además
ir teniendo opciones de corto, mediano y largo plazo. Y en el corto plazo creemos que pues, también está la captación de agua de lluvia, no solamente en estas ollas de captación para el campo, sino también en los hogares, ¿no? Y de ahí tenemos que ir haciendo una reforma a la ley de aguas nacionales, inclusive pensar en tener una nueva ley que regule el tema de aguas, que ha estado en la agenda del legislativo, pero no ha podido pasar porque los actores políticos no le han dado prioridad y no se han puesto de acuerdo sobre un tema tan importante. Entonces hay muchas discusiones, hablamos que si las energías, que si no, la verdad es que el agua es uno de los temas donde tenemos que estarnos centrando, ¿no? Okay. Y finalmente, pues el tema de seguridad, ese es un tema más con miras nacionales, pero también con miras locales, y tenemos que tener policías locales bien capacitadas que rindan cuentas. Esta discusión de si es mando único, mando coordinado, me parece una discusión pues, ya muy pasada. Lo que tenemos que ver es que las policías de verdad estén bien capacitadas, que rindan cuentas y que tengan buenos salarios. No puede ser que nuestros policías, no solamente en el distrito, pero en muchas partes de la República, no tengan prestaciones básicas de salud, ¿no? Entonces es una cosa muy irónica, ¿no? Finalmente, bueno, para ir terminando, profesor, gracias por el tiempo. ¿Confías, no como candidato, sino como ciudadano y como profesionista, que sea momento, digamos, porque lo hemos vivido en Morelos, pareciera que popularidad y un tema de un voto siempre, o recientemente, que nace de las vísceras, un voto de castigo, ¿no? Apostando porque quien llega va a cortar la cabeza de quien te falló, cosa que hemos visto no ha funcionado en este estado y en la ciudad de Cuernavaca, por ejemplo, tampoco. ¿Confías en que ese esquema, esa forma de la ciudadanía, me parece en términos generales, de entender la política, ya haya cambiado, esté cambiando? Y mi pregunta es que cuando a la gente le pongas tu currículum, tu experiencia, lo que potencialmente puedes hacer si llegas a la legislatura federal, frente a alguien, que hemos hablado de la marca, frente a alguien de Morena que todavía siga, como dicen, yo tampoco lo creo, yo tampoco veo esa efervescencia por Morena, aunque insisten en sus encuestas que sí, y que se decante por la opción razonada, por la opción de que va a obtener mejores resultados, a lo mejor en la expectativa, ¿no? Dices, ¿a quién le confiarías la construcción de tu casa? ¿A quién le confiarías una cirugía, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué en la política no hacerlo así? ¿Confías en que este recorrido que has hecho haya incidido lo suficiente para que la gente vea en el proyecto que encabezas una opción viable de solución a todas estas crisis que enfrentan? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay personas que sin duda se sienten muy atraídas y que el ver una cara nueva, bien preparada, les parece atractivo y nos van a dar su voto por nosotros. También entiendo que hay mucha gente que está molesta y que van a dar un voto de castigo, y es parte de la democracia, ¿no? También lo que yo digo es, en cualquier trabajo, si alguien no lo hace bien, se va, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad a alguien. Yo lo que confío es que nos den la oportunidad, si es ese voto de castigo, que no se vayan por las otras marcas, ¿no? Sino que de verdad vean nuevas opciones y nos den la oportunidad a gente joven, gente que no tenemos cola que nos pisen, ¿no? Porque siempre la gente lo dice, ¿no? En el distrito lo escucha, siempre son los mismos, y lo que yo digo es, bueno, pues entonces aquí estamos, ¿no? Y a veces la pregunta es, pero no te conocemos, ¿no? Sí, no me conocen porque no tengo ahí un tema, ¿no? Sí, ahí hay un tema, pero conózcanos, ¿no? Denos la oportunidad, y además ahí está nuestro currículum, ahí está, nos pueden encontrar muy fácilmente en redes sociales lo que hemos hecho, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Ahí estamos. Un mensaje a la gente que va a salir a votar en todo este distrito, que a lo mejor no muchos los verán, pero que le has dicho a la gente, y un mensaje a la gente que sí va a ver esto respecto a tu candidatura. Bueno, lo primero que les digo a las personas es que salgan y voten, independientemente de por quién voten. O sea, me parece que ejercer tu derecho al voto es fundamental. Y en un contexto como este sabemos que es complicado, pero sí creo que hay que salir a votar con mucha precaución, pero con mucha determinación. Hay que salir a votar, porque de otra manera estamos dejando que sean precisamente esos mismos actores políticos quienes tomen las decisiones, porque son quienes movilizan a estas estructuras, estos cuadros, este voto duro, ¿no? Entonces hay que salir a votar. Y por otra parte sí les pido que hagan un voto razonado, que puede ser que sus diputados hayan fallado en muchas cosas, que no hayan estado presentes, pero que aún así el Congreso de la Unión y específicamente la Cámara de Diputados sigue siendo un espacio fundamental para nuestra vida democrática. Ahí se toman decisiones que tienen que ver con el presupuesto, ahí se toman decisiones que tienen que ver con los impuestos, ahí se toman decisiones que tienen que ver con leyes de salud, de educación, de medio ambiente, y por eso es tan importante que tengamos un buen representante federal. Entonces yo sí creo que
que no solamente el tema de mi currículum, ¿no? Porque también me lo han dicho, creo que soy la persona que tiene mejor preparación, pero además que tiene más sensibilidad de estos temas, ¿no? Entonces, ahí estamos, ahí tenemos una trayectoria comprobada en los temas sociales y yo sí les diría que nos den esa oportunidad, a alguien nuevo, a alguien joven y que alguien que de verdad no tiene miedo a trabajar, ¿no? Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, éxito, que la gente decida bien, sea lo que decida y que en caso de que llegues, pues se cumplan con todos los planteamientos que has hecho. Muchas gracias, Héctor. Y muchas gracias por la entrevista, por darnos este tiempo y un saludo a todas las personas que nos vean. Ojalá sean muchas. Claro que sí. Muchas gracias, profesor. Buena suerte. Gracias.